Hola, a continuación vamos a estar resolviendo este circuito. Antes de comenzar este video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal. Lo primero que vamos a hacer es analizar el circuito para tiempos menores que 0. Entonces aquí vamos a indicar cuando t es menor que 0, vamos a obtener el siguiente circuito. Esta fuente de corriente que tenemos aquí, ella se va a encontrar apagada. Así que vamos a omitirla, vamos a comenzar directamente con esta resistencia de 4 ohms. Y luego esta resistencia se va a encontrar en paralelo con este capacitor. Vamos a colocar el capacitor, indicamos el valor que es 1/4 y la unidad que es faradio. Luego seguimos por acá con el inductor que va a tener un valor de 1 Henry. Este inductor va a estar en serie con esta resistencia que va a tener un valor de 6 ohms. Y luego vamos a proceder a aterrizar el circuito. Bien, en este caso queremos obtener cuál va a ser la corriente que va a pasar por el resistor, el cual vamos a denotar como I, y a la vez cuál va a ser el voltaje de esta resistencia, el cual vamos a llamar V. Como podemos observar, en este circuito no se encuentra ninguna fuente activa. Por lo tanto, las corrientes y los voltajes van a ser 0 del circuito. En este caso, vamos a indicar que el voltaje inicial del capacitor, o sea, cuando es menor que 0, va a tener un valor de 0 voltios. Y a la vez también la corriente del inductor, cuando es menor que 0, también va a tener un valor de 0 amperios. Bien, ya tenemos las condiciones iniciales y una vez que tenemos esas condiciones iniciales, vamos a proceder a analizar el circuito cuando t es mayor que 0. Entonces, cuando t es mayor que 0, la fuente de corriente de 4 amperios se encuentra activa. Por lo tanto, vamos a colocarla y a la vez vamos a indicar la dirección de esa fuente. Esta fuente va a estar en paralelo con esta resistencia que va a tener un valor de 4 ohms. Esta resistencia de 4 ohms va a estar en paralelo con este capacitor que tiene un valor de 1/4 faradio. Continuamos por acá con el inductor que tiene un valor de 1 Henry. Este inductor va a estar en serie con esta resistencia que tiene un valor de 6 ohms. Luego procedemos a aterrizar el circuito. E inmediatamente vamos a colocar los valores que deseamos conocer. En este caso queremos conocer la corriente I y a la vez el voltaje de la resistencia de 6 ohms. Sabemos que el voltaje del capacitor no cambia instantáneamente, así que el voltaje del capacitor en este tiempo va a ser también igual a 0. Y una vez conociendo esto, ya podemos determinar la corriente I para tiempos mayores que 0, ya que la corriente I para tiempos mayores que 0, aplicando la ley de Ohm, va a ser igual al voltaje sobre resistencia. El voltaje que va a tener esta resistencia va a ser el voltaje del capacitor para tiempos mayores que 0. Y el valor de la resistencia va a ser el de 4 ohms. Entonces, si procedemos a reemplazar, nos va a quedar 0 sobre 4 y eso nos va a dar 0 amperios. Y ahora vamos a encontrar el voltaje de la resistencia para tiempos mayores que 0. En este caso es la resistencia de 6 ohms. Igualamos, esto va a ser I por R. La corriente va a ser el del inductor, ya que están en serie. Así que colocamos la corriente del inductor cuando t es mayor que 0, multiplicado por la resistencia, que tiene un valor de 6. Igualamos, colocamos la corriente del inductor cuando t es mayor que 0, va a ser igual a 0, ya que no cambia al instante. Y al final nos va a quedar 0 por 6, y eso nos va a dar un valor de 0 voltios. Bien, con esto ya tenemos el inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B. Para resolver el inciso B tenemos que analizar el circuito cuando t es mayor que 0. Vamos a colocar aquí DI dt. Cuando t es mayor que 0 va a ser igual. Entonces vamos a utilizar el principio de la ley de Ohm, que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Si podemos observar el voltaje que va a tener esta resistencia,
va a ser el voltaje del capacitor, ya que están en paralelo. Y el valor del resistor va a ser de 4 ohms. Ya sabiendo esto, vamos a proceder a reemplazar. Entonces aquí, en vez de derivar la corriente de la resistencia, vamos a derivar el voltaje del capacitor dividido por 4. Ahora, esto al final lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Y al final acá vamos a colocar que esto lo vamos a aplicar cuando t es mayor que 0. Bien, entonces seguimos resolviendo. Acá vamos a tener la derivada de la corriente con respecto al tiempo cuando t es mayor que 0. Entonces vamos a expresar esto de otra manera. Esto es un cuarto. Vamos a colocarlo acá afuera. Y aquí vamos a colocar la derivada del voltaje del capacitor. Y esto lo vamos a dividir por dt. Entonces recordemos que esto es para tiempos mayores que 0. Entonces, si recordamos, la corriente de un capacitor va a ser igual a la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Y aquí vamos a colocar que esto es cuando t es mayor que 0. Y si observamos inmediatamente esto que está aquí, podemos reemplazarlo por la corriente del capacitor. Bien, ¿y cómo sabemos la corriente del capacitor? En este caso vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a establecer la dirección de las corrientes, que vamos a indicar que esta corriente está saliendo y esta también va a estar saliendo. Y el nodo que vamos a estar analizando va a ser este que está aquí, o sea, este nodo superior, el cual vamos a llamar VA. Entonces vamos a analizar cuáles son aquellas corrientes que están entrando en ese nodo y cuáles son aquellas que están saliendo. Entonces aquí vamos a colocar la ley de corriente de Kirchhoff. Lo vamos a aplicar en el nodo VA. Entonces hacemos una sumatoria de corrientes. Las corrientes que entran va a ser igual a las corrientes que están saliendo. Entonces, como podemos observar, la única corriente que está entrando va a ser la corriente de la fuente, que tiene un valor de 4 amperios. Y la corriente que va a estar saliendo va a ser esta, que es I. Esta es la corriente del capacitor. La vamos a sumar la corriente del capacitor más la corriente del inductor. Bien, recordemos que esto es para cuando t es mayor que 0. Entonces, en el paso anterior ya hemos determinado cuál es la corriente que pasa por el inductor, que es 0. Así que inmediatamente vamos a convertir esto a 0. Y la corriente que va a estar pasando por la resistencia también va a ser 0. ¿Por qué? Porque está en paralelo con el capacitor. Y el capacitor nos dio un voltaje de 0. Así que inmediatamente descartamos esta opción. Y así que al final vamos a obtener que la corriente del capacitor va a ser igual a 4 amperios. Antes de continuar, acá se me pasó colocar que esto va a estar multiplicado por la capacitancia. Así que si despejamos esto en función de la derivada del voltaje con respecto al tiempo, vamos a obtener lo siguiente. dV de t, cuando t es mayor que 0, va a ser igual a la corriente del capacitor y va a estar dividido por la capacitancia. La corriente del capacitor nos dio un valor de 4 amperios y el valor de la capacitancia va a ser un cuarto faradio. Entonces, resolviendo esta operación nos va a dar un resultado de 16 amperios sobre segundo. Entonces, este va a ser el resultado de dVt. Recordemos que esto lo tenemos que dividir entre 4. Entonces, 16 entre 4 nos va a dar 4. Y al final vamos a obtener un resultado de 16 amperios sobre segundo, que sería la derivada de la corriente con respecto al tiempo para tiempos mayores que 0 en la resistencia. Para encontrar dVt vamos a hacer lo siguiente. En este caso, dVt es el voltaje que va a presentar la resistencia de 6 ohms. Pero si vemos anteriormente, sabemos que la corriente que está pasando por el inductor va a ser 0. Pero antes de continuar vamos a hacer espacio en el pizarrón.
Y a la vez también te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal. Entonces, para encontrar DVT, tenemos que analizar la resistencia de 6 ohms. Entonces vamos a colocar la derivada del voltaje cuando T es mayor que 0 con respecto al tiempo. Va a ser igual a lo siguiente. En este caso, el voltaje de esta resistencia, mediante la ley de Ohm, sabemos que va a ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Continuamos por acá, el voltaje va a ser igual a la corriente. En este caso va a ser la corriente del inductor, y esto se ve a que ambos elementos se encuentran en serie. Entonces aquí vamos a colocar la corriente del inductor cuando es mayor que 0, y eso lo vamos a multiplicar por la resistencia. Bien, entonces aquí vamos a proceder a reemplazar. Vamos a mover un poco más hacia la izquierda, y aquí, en vez de colocar el voltaje de la resistencia, vamos a colocar la derivada del voltaje de la corriente del inductor por la resistencia. Entonces vamos a abrir paréntesis, colocamos la corriente del inductor para T es mayor que 0, lo multiplicamos por la resistencia y luego lo vamos a dividir por dt. Como esta R está multiplicando, vamos a sacarla del paréntesis y al final vamos a colocar la derivada de la corriente del inductor cuando T es mayor que 0 con respecto al tiempo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que el voltaje de un inductor va a ser la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo. En este caso estamos analizando cuando T es mayor que 0. Continuamos resolviendo, así que en pocas palabras, la derivada de la corriente del inductor cuando T es mayor que 0 con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje del inductor sobre la inductancia. Ahora, esto que está aquí, reemplazamos los valores que conocemos. El voltaje del inductor va a ser 0, y esto se debe a que el voltaje del capacitor es 0 al estar en paralelo. Entonces este sería el voltaje de este nodo, el VA 0. Entonces, por lo tanto, estos dos elementos van a tener un voltaje total como 0, ya que toda la corriente se va por este capacitor, ya que está haciendo un corto, 0 el voltaje del inductor, y luego eso lo vamos a dividir por la inductancia, que tiene el valor de 1. Ahora continuamos resolviendo. 0 sobre 1, eso nos va a dar un resultado de 0 amperios sobre segundos. Igualamos, y esto nos va a dar 0, y al final nos va a quedar R multiplicado por 0. R tiene un valor de 6, y al multiplicarlo por 0 sigue siendo 0, y esto va a tener las unidades voltaje sobre segundo. Y este sería el resultado de dV/T. Ahora vamos a encontrar el inciso C. El inciso C nos pide determinar la corriente permanente que va a pasar por el resistor de 4 ohms. Para ello, tenemos que analizar cuando T tiende hacia el infinito. Cuando esto sucede, entonces vamos a colocar la fuente de corriente, la dirección, con su respectivo valor de 4 amperios. Esta fuente va a estar en paralelo con esta resistencia, que tiene un valor de 4 ohms. Luego, esta resistencia va a estar en paralelo con este capacitor, pero como estamos analizando el tiempo al infinito, este capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Así que vamos a representar que este tramo va a estar abierto, y el inductor se va a representar como un corto, y el corto lo representamos como un cable. Entonces acá continuamos con la resistencia de 6 ohms y procedemos a aterrizar el circuito. Aquí vamos a indicar que el capacitor está abierto, y ahora vamos a hacer lo siguiente.
En la resistencia de 4 ohms está pasando la corriente I, y en la resistencia de 6 ohms es el voltaje que queremos obtener, que es V. Entonces, para encontrar la corriente permanente de esta resistencia de 4, vamos a aplicar divisor de corriente. Entonces vamos a colocar aquí I va a ser igual al valor de la fuente, que en este caso es 4 amperios. Lo vamos a multiplicar por la resistencia opuesta a la de 4 ohms, que va a ser 6. Y eso lo vamos a dividir por la suma de ambas resistencias, que nos va a dar 10. Ahora I va a ser igual a 24, que es en el numerador, sobre 10. Hacemos esta división y nos va a dar un resultado de 2.4 amperios, que sería el valor de la corriente permanente de la resistencia de 4 ohms. Entonces, si queremos saber el voltaje permanente, tenemos que obtener el voltaje de esta resistencia de 4 ohms, porque al estar en paralelo con la resistencia de 6, van a compartir el mismo voltaje. Así que acá vamos a colocar el valor de la corriente, que es 2.4 amperios, multiplicado por la resistencia de 4 ohms. Realizando esta multiplicación nos va a dar un resultado de 9.6 voltios. Y aquí vamos a indicar que esto es cuando T tiende hacia el infinito. Bien, con esto ya tenemos los valores de la corriente de la resistencia de 4 y el voltaje de la resistencia de 6. Y hasta aquí vamos a dejar este video de hoy. Si te fue de gran ayuda, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video con tus amigos. Así que está pendiente del próximo video. Nos vemos.